fueron prosperados este año? ¿Sí? ¿Alguien sufrió escasez algún momento en la vida? No le faltó nada. ¿Cuántos quisieran prosperar este año que viene todavía más? ¿Sí? El tema de esta noche se trata precisamente de eso. El verdadero camino a la prosperidad. Vamos a tener carro nuevo, casa nueva, trabajo de gerente. Lección número 9, y estamos terminando la serie de quién es mi dinero. Y como he dicho en ocasiones anteriores, creo que ya entendemos de quién es mi dinero. Hemos aprendido juntos muchas cosas en este tema que nos permiten ubicarnos exactamente como la palabra enseña acerca de la mayordomía y la administración de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Esa casa que tú tienes no es tuya, el carro que tengo no es mío, es más, ni la corbata esta, es del Señor. Él me la dio y yo tengo que cuidarlo. Tenemos que administrar todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos de manera responsable, porque fíjense, de eso vamos a dar cuenta un día al Señor. De las personas que estuvieron a nuestro alrededor y en quienes influimos con nuestro carácter, en quienes pudimos proyectar nuestra vida. También eso es parte de la administración, en este caso de personas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Cuando tuvimos la oportunidad de orar por ellos, estábamos haciendo una buena administración. Cuando ignoramos aquella carga que nos despertó por la mañana y no hicimos nada, pues también de eso vamos a dar cuenta al Señor. Entonces, entendiéndolo de esta manera, todos somos administradores de algo, y por eso ahora entendemos que nuestra vida en este mundo pues solamente está de paso. En cuanto al tema del verdadero camino a la prosperidad, alguien dijo: el cristiano generoso nunca necesita por no tener suficiente, porque mientras más da, más le da Dios a cambio. A ver si lo podemos entender. El cristiano generoso, ¿cuál cristiano? ¿Qué tipo de cristiano? El generoso, el que da, el que le gusta compartir. El cristiano generoso nunca necesita por no tener suficiente, porque mientras más da, más le da Dios a cambio. O sea que el cristiano generoso nunca está escaso. ¿Por qué? Porque aunque da y le queda menos, Dios siempre le devuelve más. El evangelio de la prosperidad se encuentra todavía muy penetrado en muchos sectores del cristianismo. Esa es la enseñanza que dice que Dios quiere que todos sus seguidores sean ricos y reciban en la vida todo lo mejor, porque son los hijos del Rey. Casas grandes y lujosas, autos costosos, ropa de marca. Y esa herejía, escuchen bien, esa herejía movida por la avaricia es común y popular, porque declara que la función principal de Dios es darle a su pueblo bienes materiales. Fíjense a qué reducen la visión de Dios para con el hombre. Cuando Él no escatimó a su propio Hijo para darlo al mundo, a los hombres, para morir, para presentarse a Dios como el sacrificio perfecto que cubriría nuestra deuda delante de Dios, el hombre ahora lo ha reducido
a un Dios que solamente está interesado en el hombre en el aspecto material. Cuando Dios no mira las cosas de esa manera. Esta doctrina aparece con mayor frecuencia en el movimiento carismático moderno y a través de varios nombres como el movimiento de la fe, como la confesión positiva, profésalo, decláralo, establécelo, reclámalo y ahora, ¿verdad? Hasta ordenar a Dios en el momento que Él tiene que obrar para suplir, pues no tanto mis necesidades, sino mis deseos y mis caprichos. Esto atrae a las personas hablándoles esencialmente de una especie de vudú cristianizado que se puede usar para engatusar y manipular a Dios para su propio beneficio, siempre egoísta y siempre y a la hora que Él quiera. Este movimiento de la prosperidad alega ser capaz de enseñar a las personas a cómo sintonizarse con la longitud de onda espiritual adecuada, de modo que Dios te entregue todo el dinero y bienes que puedas imaginar para satisfacer cada uno de tus placeres personales, ya no las necesidades, sino tus deseos y tus placeres. Pero esta manera de pensar, esta filosofía para enriquecerse no puede de ninguna manera coincidir con el verdadero camino de Dios a la prosperidad, porque Dios totalmente es diferente, su enfoque es totalmente diferente. Escúchame bien, al Señor sí le preocupan tus necesidades, las necesidades materiales. Y Él realmente tiene un plan para tu prosperidad económica que promete suplir todas tus necesidades. Él, el Señor, no ignora tu arduo trabajo. Él mismo dijo en el huerto al hombre, pues con el sudor de tu frente comerás. La tierra te producirá cardos y espinos, o sea, tu trabajo va a ser doblemente esforzado. El Señor sabe de eso. Y el Señor entiende también el arduo trabajo que tú has desempeñado para sustentar tu familia. Él sabe de tus ahorros que has guardado también y esa sabia inversión que tú has hecho. Pero Él sí rechaza aberraciones como el evangelio de la prosperidad y los métodos humanos basados en la acumulación y en el acaparamiento de las riquezas. Escuchen bien, el plan de Dios para la prosperidad genuina del creyente, como aparece en las Escrituras, es sencillamente esto. Si tú quieres prosperar, realmente como la Biblia dice, aquí está la fórmula, es tú y yo debemos dar lo que tenemos, así de sencillo. Tú y yo debemos dar lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Pero lo que tenemos y damos debe tener ciertas características que ya estudiamos. Voluntario, generoso, un corazón alegre, ¿verdad? No con presiones, sino totalmente como dispuso tu corazón. Entonces el plan de Dios para la prosperidad para nosotros, si queremos todavía este año prosperar más, es tú y yo debemos dar lo que tenemos. Segunda de Corintios, ¿quieres ir conmigo en el capítulo 9, versículo 6 en adelante? Este pasaje esclarece el camino de Dios para la prosperidad, tan bien como cualquier otra parte de las Escrituras. Pablo, en esta porción de Segunda de Corintios 9, 6 al 15, desarrolla su argumento sobre el fundamento de la verdad bien establecida en el Antiguo Testamento. Voy a leer primero Segunda de Corintios 9, 6 al 15 y luego pasamos al libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 24 y 25. Segunda de Corintios 9, 6 dice, pero esto os digo,
El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Como dijimos, el apóstol Pablo desarrolla este argumento basado fundamentalmente en lo que dice en el libro de Proverbios. Y vaya conmigo, por favor, en el capítulo 11, en el versículo 24 y 25. Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. La palabra dice: hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Qué le pasa con los que reparten? Les es dado más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Qué le pasa con el que cierra la mano? Viene a pobreza. O sea, no le rinde el dinero. El versículo 25 dice: el alma generosa, ¿qué dice allí? Será prosperada. Fíjense, será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esta es una promesa bien clara de la palabra del Señor. Usted puede leer Proverbios 19, 17, puede leer también Lucas 6, 38, también puede leer Gálatas capítulo 6, 7 al 9, que está hablando precisamente también de las bendiciones que Dios añade a sus hijos y a ese corazón generoso que se extiende para dar. Vuelvo a repetir la frase que inicié. Dice: el cristiano generoso nunca necesita por no tener suficiente, porque mientras más da, más le da Dios a cambio. Aquí hay un principio que acabamos de leer en el libro de 2 de Corintios, y es el principio de la siembra y la cosecha. ¿Cuántos saben que conforme tú siembras, así cosechas? ¿Sí? Versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, pues no puede esperar una cosecha abundante. Por ejemplo, si sembró 3 surcos de maíz nada más, pues no va a cosechar la producción de 1 hectárea de siembra, sino que va, y de esos 3 surcos a lo mejor un surco pues no da muy buenas mazorcas y no va a dar mucho fruto. Entonces esto es una ley lógica, que si nosotros sembramos poco, vamos a cosechar poco. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Todo agricultor o campesino sabe que si siembra unas semillas pequeñas, pues también va a segar una cosecha pequeña. La analogía aquí es igual y sencillo. Mientras más dinero siembres para ayudar al progreso del reino de Dios, mayor será la cosecha de bendición divina
que Dios te va a dar a ti. Y esta es la culminación de los esfuerzos de Pablo, ¿se acuerdan? Todo esto nace desde cuando él lanza el proyecto de recolectar ofrenda para la iglesia empobrecida de Jerusalén entre los hermanos de Corinto, y por eso a ellos les escribe de esta manera. Entonces, esta es la culminación de ese esfuerzo del apóstol Pablo para motivar a la iglesia de Corinto a dar generosamente a los creyentes en dificultad de Jerusalén, y para motivarnos también a nosotros hasta el día de hoy a dar fielmente a la iglesia local y a la obra de Dios en el mundo también, porque yo creo que también Dios quiere que nosotros abramos los ojos al mundo y no solamente miremos nuestras propias necesidades. En el versículo 6, donde leímos, el Espíritu Santo en su gracia nos exhorta a ese fin, usando 2 veces la palabra generosamente. En un sentido, la persona que siembra o da con la idea de bendecir a otros, a su vez recibirá una bendición. Esto puede parecer un principio, a lo mejor dijeras tú, pues eso está bien fácil, bien extravagante, pero no lo es. Quienes dan con la actitud correcta saben que mientras le ofrenden a Dios, más bendiciones Él les devolverá en la cosecha. Ahora, nosotros no sembramos por el interés de cosechar. Pues vamos a sembrar mucho. No, nuestro corazón debe centrarse perfectamente bien, ¿sí? Porque una motivación como esta no es errónea, ya que apela solamente a nuestra avaricia o interés propio. Yo digo que no. Sencillamente debemos recordar que Dios, a través de su palabra, le promete a los creyentes todo tipo de recompensas. Dios no se queda con nada. Y pues simplemente para que tú anotes, si tú te gusta anotar, anota estas citas y tú analízalos en tu casa. Salmo 16, 11, Salmo 73, 24, Proverbios 11, 18, Isaías 64, 4, Mateo 5, 12, Mateo 19, 21, Mateo 25, 21 y 34, Juan 14, 2, Romanos 2, 7, Romanos 8, 18, Primera de Corintios 3, 11 al 14, Primera de Corintios 9, 25, Filipenses 3, 14, Colosenses 3, 24, Segunda de Timoteo 4, 8, Hebreos 9, 15, Santiago 1, 12, Segunda de Juan 8, Apocalipsis 2, 10 y Apocalipsis 22, 12. En todos estos versículos, Dios, a través de su palabra, promete a los creyentes todo tipo de recompensas. Tú eres un creyente de Dios. Aquí están tus promesas que Dios te dice en su palabra y son para ti, son para nosotros. La promesa misericordiosa de Dios de recompensarnos según la medida de lo que sembramos es sencillamente
una de estas promesas. No es un llamado a una persona hipócrita e interesada que solo profesa la fe, pero que finge y adopta una actitud incorrecta con su ofrenda. Por el contrario, es una motivación tremenda para todos los creyentes de corazón puro, los que verdaderamente creen sinceramente en las promesas de Dios. Segundo de Corintios 9, 7 al 15, que también leímos, responde completamente esas preguntas, revelando 5 beneficios de la cosecha de Dios, tanto materiales como espirituales. Y para entenderlo, quisiera hacer 2 preguntas. ¿Cuál es la abundancia o la cosecha que Dios promete? ¿Serán los carros lujosos, las casas enormes? ¿Es espiritual o material la cosecha que Dios promete? Si la bendición de Dios es solamente espiritual, ¿qué sentido tiene entonces nuestra ofrenda generosa si no podemos comer, si no podemos vestir o si no podemos manejar un auto? Segunda de Corintios 9, 7 al 15 nos va a responder estas preguntas con 5 beneficios de la cosecha en la que Dios quiere que nosotros seamos prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Según la palabra de Dios aquí. Vamos a mirar que es una riqueza tremenda, y vamos a centrarnos y tener un enfoque correcto, como Dios dice en su palabra. Segunda de Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La primera cosecha de bendición generosa que Dios nos quiere dar al dador generoso es el amor de Dios. ¿Qué es la primera cosecha? El amor de Dios. Dice, a ver, ayúdenme a encontrar dónde está en este versículo esta primera cosecha. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque ¿qué? Dios ama al dador alegre. El primer beneficio que encontramos cuando damos generosamente es el amor de Dios. ¿A cuántos le interesa tener el amor de Dios? ¿Te imaginas cómo seríamos nosotros si no tuviéramos el amor de Dios? Nuestro amor está muy mezclado con emociones y sentimientos. El amor de Dios es puro. Y si Él nos llena de su amor, entonces hasta con ese amor es con lo único que podemos amar a Dios. Con nuestro amor humano no podemos amar a Dios, sino solamente con el amor que Dios mismo derramó en nosotros. Nosotros le retribuimos un poco de ese amor porque explotamos en agradecimiento, en alegría, en gozo, y ese amor que Dios puso en nosotros nos permite elevar una ofrenda de amor también. Entonces, cuando nosotros damos generosamente, como propusimos en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, Dios ama a ese dador alegre. Cuando tú das generosamente, como decíamos en alguna de las reuniones, ¿cuántos de nosotros estamos tan emocionados minutos antes de venirnos de la casa para la reunión? Porque venimos a tomar el momento más especial de la reunión, que es la ofrenda, que es el dar.
¿Cuánto nos emocionamos de manera tremenda porque vamos a venir a ofrendar? Más nos emocionamos porque vamos a ver al hermano, porque vamos a encontrar con otros hermanos y vamos a comentar de cosas, o vamos a cenar después ahí en la cocina lo que hayan preparado. Pero así como para estar emocionados, para venir a la casa para ofrendar, esto es algo raro que no lo experimentamos cada vez. Pero aquí dice que Dios ama al dador alegre. Entonces el primer fruto que nosotros recibimos al momento de dar con alegría, con generosidad, es el amor de Dios. Que el amor es que Dios está tan contento con nosotros y nos ama porque nuestro corazón es generoso. Sabemos que Dios ama al mundo, ¿sí? ¿Qué dice San Juan 3:16? ¿Alguien lo sabe? ¿De qué manera amó Dios al mundo? Así nada más medio, de tal manera que ni podemos entender. De manera que nos dio al único hijo que tenía, y para que alguien pueda dar a su único hijo, no para que lo coronen rey, sino para que le pongan corona de espinas y lo maten, no es nada agradable. Pero tanto amó Dios al mundo. Ahora aquí al mundo pues se está refiriendo a toda la humanidad, pero para con sus hijos, y para con sus hijos generosos, todavía tiene un amor más especial. Entonces cada vez que nosotros damos generosamente, el amor de Dios ahí está para ser derramado sobre nosotros. Y qué bendición, qué riqueza es para nosotros los seres humanos tener a nuestra disposición el amor de Dios cuando extendemos nuestra mano para dar. Él ama a los suyos de una manera muy maravillosa. Yo creo que hemos leído todos en el Evangelio de San Juan. Vamos ahí, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27. Fíjense cómo dice: mis ovejas oyen mi voz. Primero dice mis. ¿Somos de quién? Somos propiedad de Dios. Y Él dice mis ovejas. Bueno, ¿sí somos ovejas o no somos ovejas? Primero, esto hay que asegurarnos. Porque si somos ovejas de Dios, entonces esta palabra es para nosotros. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El que Dios nos conozca es una bendición también muy especial, porque quiere decir que no somos ajenos a Él. Quiere decir que Él tiene especial cuidado sobre sus hijos porque nos conoce bien. Él sabe perfectamente bien nuestras debilidades. Él sabe exactamente en el momento que por nuestras debilidades vamos a caer en la tentación o que vamos a ser atrapados por algún pecado. Él nos conoce perfectamente bien. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna. Jesús no da vida eterna a cualquier persona, ¿verdad que no? ¿A quiénes les da vida eterna? A sus ovejas, a sus hijos, a los que le han confesado como su Salvador, a los que le han rendido su vida y le reconocen como su amo y Señor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La protección y el cuidado de Dios es para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. A lo mejor alguien nos puede tocar para lastimarnos, para hacernos sufrir, pero aún con todo eso no lo puede hacer sin el permiso de Dios, porque nosotros somos ovejas de Él. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo y el Padre uno somos. Dios nos ama entonces a sus hijos de una manera maravillosa. Pero incluso entre los elegidos hay algunos por los que Él tiene todavía un afecto más grande, y es para los dadores alegres. Amén.
Cuando el hermano o la hermana pasa con el botecito de la ofrenda, ¿usted puede sonreír al dar o está diciendo, como diciendo, pues a ver cómo le hago para salir la semana? Y ahí lo das medio, pues sin ganas, ¿no? Así no es un dador alegre. Y de ese no se alegra Dios tampoco, porque lo está haciendo forzado, como una carga, como algo que tiene que hacer y no lo quiere hacer. Él ama al dador alegre y al que es generoso también. Todo cristiano puede experimentar este amor intenso y especial de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es entonces darle al Señor como propuso en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad. Una vez más, aquí están los elementos de la dádiva personal, voluntaria, que ya hemos estudiado y que deben caracterizar nuestras ofrendas. Estas se encuentran presentes y no de una manera casual, todo tiene un propósito en el plan de Dios. La Escritura dice como propuso en su corazón. Esta palabra propuso en el original significa actuar a partir de una predeterminación y no de un impulso. Por eso yo les decía que es bueno que nosotros desde nuestra casa, analizando las bendiciones que Dios nos ha dado, desde allá, digamos, yo esto lo voy a poner en mi bolsa izquierda porque esto es lo que le voy a dar a mi Señor. Es posible que sea más que lo que me quede en la bolsa derecha, pero voy a confiar que ese Dios grande y poderoso va a suplirme. Esa es la manera generosa de dar. Como propuso en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo es muy hábil. Y puede ser que durante tu trayecto de venida a la iglesia de pronto te acuerdes que tienes una deuda pendiente y dices, no, pues entonces no voy a dar la ofrenda porque me va a faltar. Entonces, pero si tú ya habías propuesto, tú vas a respetar lo que tú decidiste y tu obediencia va a glorificar a Dios y Dios te provee de una manera asombrosa, increíble. Los que se animan a probar a Dios creyendo en fe en sus promesas, hemos descubierto que el Señor nunca llega tarde. ¿El Señor qué? Nunca llega tarde. Y por eso con mucha razón la Biblia nos aconseja que nuestra vida debe caminar por fe y no por vista. Porque cuando caminamos por vista, pues miramos nuestros recursos, miramos nuestras necesidades y estamos tratando de cubrir las áreas que además es muy necesario administrar bien. Pero esto de mirar solamente los recursos y las necesidades nos puede enfocar única y exclusivamente a lo material y preocuparnos más por lo material que por lo espiritual que Dios nos pueda dar, y por eso nos privemos de un momento tan especial para dar generosamente, porque no alcanzamos a creer que Dios va a suplirme si doy esta cantidad que ya propuse en mi corazón. Estaríamos batallando menos al buscar en nuestra bolsa el billete más chiquito para meterlo en el bote de la ofrenda, sino que ya traemos ahí lo que vamos a dar y con alegría damos. Le animo a que haga la prueba para el próximo. Haga la prueba. Ponga a prueba a Dios. ¿Sí? Atrévase a creerle. No creer solamente en Él, sino creerle lo que Él dijo. Tú vas a mirar cómo Dios es fiel. Entonces la palabra propuso en el original quiere decir actuar a partir de una predeterminación y no de un impulso. O sea, analizar, calcular, apartar, proponer y decir, esto es lo que voy a llevar. Debemos
pensar cuidadosamente y predeterminar lo que daremos y luego hacer lo que necesitamos dar o lo que nuestro corazón nos ha dictado. Dios dice que hay una forma de dar y esa forma de dar es con alegría. ¿Sí? ¿Cuál debe ser nuestra forma de dar? Con alegría. El texto dice, no por necesidad. Tampoco puede ocurrir bajo presión externa o de alguien, o porque alguien te esté obligando a hacerlo, o una cantidad arbitraria o legalista. Dios no ama ese tipo de dadores, pero Él sí ama a aquel que su corazón se emociona y le encanta la posibilidad de invertir en su reino. Tú no sabes cuánta bendición va a llevar ese río donde tú estás sembrando. Tú sabes que tú has visto en el campo y te das cuenta por dónde viene el río, porque todo el trayecto está verde. Sí, los árboles, todo lo que está a la orilla está verde. Todo lo que toca el río cobra vida. Todo lo demás puede estar árido y seco. Y tu mano generosa, que se extiende para dar con un corazón alegre y de manera voluntaria, lleva vida, lleva frescura de bendición. Y no solamente a quien tú das, sino también Dios te devuelve lo que tú le has dado generosamente. Entonces, la primera cosecha de Dios para el dador generoso, ¿cuál es? El amor de Dios. Vamos a leer el versículo 8 de 2 de Corintios capítulo 9 y vamos a descubrir el segundo. Dice el versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Aquí encontramos el segundo beneficio de la cosecha y es la generosidad de Dios. ¿La qué? La generosidad de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que ¿qué? Abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Este segundo beneficio de la cosecha para el cristiano que siembra generosamente es la generosidad de Dios. El apóstol Pablo escribe, poderoso es Dios. ¿Cuándo saben que Dios es poderoso? Tremendamente poderoso, porque Él tiene todo el poder del universo para ser generoso con aquellos que son generosos con Él. Es precisamente ese poder el que se constituye el fundamento de nuestra confianza en que Él cumplirá su promesa de ser generoso. La capacidad de Dios es el punto de partida que nos ayuda a creer que todo cuanto tenemos merece un riesgo aparente. Porque tú dijeras, pero es que es arriesgarse. Bueno, parece un riesgo aparente. Después de todo, en el marco natural del dar algo, tiene como resultado pues tener menos de ese algo. Y así que creer que prosperará en el marco espiritual, dando mucho, necesita entonces de confianza y fe. Si voy a dar yo una parte, pues me voy a quedar con un poco menos de esa parte, pero precisamente si en el marco espiritual yo puedo creer en Dios que Él va a cumplir su promesa, pues Él me va a recompensar. Aunque yo quede con un poco menos, Dios me va a bendecir. Alguien me decía, hablando de los diezmos, decía, ¿con qué tú te quieres quedar? ¿Con el 90% sin la bendición de Dios o el 10% con la bendición de Dios?
¿con cuál te quedas? ¿Verdad? Nosotros preferimos la bendición de Dios. Y no estamos hablando de un límite de cantidad. Si pudiéramos decir algo, 10% es lo mínimo y no lo máximo que debemos dar, como una ofrenda generosa. Entonces, el segundo beneficio de la cosecha para el cristiano que da generosamente precisamente es la generosidad de Dios. Darle a Dios todos los recursos no será insensatez. Si comprendemos el poder y capacidad que tiene Dios para devolvernos lo que le podamos dar. Primera de Corintios 2:5 dice que no está fundada en nuestra sabiduría, en el entendimiento de los hombres, sino que está fundada en el poder de Dios. Si nosotros podemos creer en el poder de Dios, no vamos a tener límites y nuestro corazón siempre va a ser generoso. Imagínense nada más, la historia redentora de Dios ha probado, ha demostrado completamente la capacidad de Dios para ser abundantemente generoso. La historia redentora de Dios ha probado, ha demostrado completamente la capacidad de Dios para ser abundantemente generoso. De tal manera amó Dios a toda la humanidad, ¿sí? Su capacidad de bendecir ha quedado probado al amar a toda la humanidad. Darle igual oportunidad a cualquier ser humano en la tierra para alcanzar la bendición de vida eterna, con ese poder tan grande que Él tiene. Si puede lograr esto, pues que no podrá bendecirnos en todo lo que necesitemos. Es algo que no cuesta tanto trabajo para el inmenso poder de Dios. Entonces todo el asunto está en nosotros, en que tengamos confianza y creamos que Él efectivamente puede suplir mi necesidad. Por ejemplo, Dios ha autenticado, ha vindicado completamente la fe suprema. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel cuando habla de los 3 jóvenes hebreos que fueron arrojados al foso de los leones? Al horno encendido 7 veces más fuerte. ¿Qué dijeron ellos? Oh rey, tú sabes que nosotros no vamos a adorar a esa imagen que tú hiciste, porque nosotros solamente adoramos a Dios. Él nos puede librar de tu mano, y si no, pues tampoco vamos a adorarte. Ellos tenían fe en que Dios podía hacer algo, o se aventuraron a decir eso para ver si les funciona. No, ellos lo creyeron. Dice que el rey se enojó tanto que mandó calentar el horno 7 veces más y escogió de los hombres fuertes de su reino para atar a los jóvenes y lanzarlos. Dice que cuando ellos lanzaron a los jóvenes, estos hombres cayeron muertos, quemados. Y aquellos jóvenes paseaban allá adentro. Se espantó, se turbó el rey y los llamó fuera. Dice que su ropa no olía a humo, ni su cabello se había chirriscado por el calor. Y entonces él prorrumpe en alabanza a ese Dios de los hebreos. Dios respaldó su fe, ellos pudieron creer y Dios responde. Si tú y yo podemos creer en las cosas materiales que Dios pueda suplirnos, seguro que lo va a hacer. Amén. Entonces con esto aseguramos nuestra prosperidad. Miren, Dios no está tan interesado en darte casa nueva y carro nuevo cada año. Le está interesado en derramar su amor sobre ti.
su generosidad, para que tú sigas derramando bendición a otros. Como decía el hermano Nico hace rato, somos luz en este mundo. Y en este tiempo, cuando la gente está más metido en el materialismo, que celebran la Navidad, que ya no es Navidad sino vanidad, porque cada quien quiere hacer lo más excelente y costoso posible, los regalos, la cena, todo lo demás, solamente para exaltarse a sí mismo, nada para recordar al Salvador que nació ese día. Y están pensando en las puras riquezas materiales. Dios no está interesado en eso, aunque está interesado en suplir nuestras necesidades, pero con un corazón que se abre para dar en bendición a otros. ¿Cuántas veces tú extendiste tu mano para bendecir este año? Si Dios pudo ver que aprovechaste esa oportunidad, ¿sabes qué va a hacer Dios? Te va a acercar a más gente este año. Y vas a tener más oportunidad de bendecirlos. Porque Él está probando tu corazón para ver si eres egoísta y retienes la bendición para ti solo. Cuando Él mira que tú das, entonces Él derrama. Cuando tú retienes, Él deja derramar porque está lleno. ¿Tú quieres que siempre esté lleno tu costal o que esté rebosando? Cuando está lleno es que está atorado el flujo, no está saliendo. Pero cuando está derramando es que está dando a otros. Así debemos ser en esta vida. La Biblia en otras partes describe el poder sobrenatural del que dieron testimonio muchos hombres como estos 3 jóvenes hebreos, del poder de Dios, de lo incomparable que es Dios. Éxodo 15, 11 y 12, anote por favor. Ahí habla de lo incomparable que es nuestro Dios. Job 26, 14 habla de lo incomprensible, que el hombre no puede entender la magnitud de lo que es Dios. Salmo 79, 11 habla de lo grandioso que es Dios. Salmo 89, 13 habla de lo fuerte y poderoso que es Dios. Daniel 4:35 habla de lo irresistible que es Dios. Nadie puede estar frente a Él de pie. Daniel cayó al suelo, se quedó sin fuerzas. En Romanos 9:21 habla de lo soberano que es Dios. ¿Acaso el barro dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste de esa manera? No. El alfarero decide qué vasija hacer y cómo hacerlo. Él es soberano y hace las cosas sin pedir permiso al hombre, porque Él es Dios. Entonces nos habla de lo soberano que es Dios, de lo ilimitado que es Dios. Habla en Génesis 18:14, Mateo 19:26 y Efesios 3:20. Nosotros sencillamente necesitamos ser como Abraham, cuya fe, que habla Romanos 4:21, dice plenamente convencido. O sea, Abraham, ¿se acuerdan que Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac? Y que él agarró a su hijo al día siguiente y caminó hasta el lugar donde Dios le dijo que levantara el altar y ofreciera a su hijo, sin decirle, Señor, ¿pero por qué? Si es el hijo de la promesa que me diste en la vejez, ¿cómo entonces vas a cumplir tu promesa que me has dado? No, Abraham no se puso a platicar con el Señor. Él simplemente obedeció. ¿Por qué? Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, que aunque me está pidiendo al hijo de la promesa, yo sé que de todos modos Él va a cumplir lo que ha prometido. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender y ser también como Abraham, con una fe genuina,
que no ponen en contradicho la indicación de Dios. La promesa de Dios de recompensar generosamente nuestra dádiva se ve claramente en el versículo 8 que acabamos de leer ahí en 2 de Corintios 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La Escritura, en incontables lugares, demuestra su capacidad de cumplir esa promesa y realizar cualquier cosa que Él se proponga. Pablo tiene una confianza tal en la capacidad de Dios de ser generoso con aquellos que dan, que dice que Dios devuelve nuestra generosidad con gracia abundante. Como Dios tiene gracia infinita y abundante, Él la tiene toda disponible para reembolsárnosla con abundancia. Amén. Entonces nuestro papel será solamente el dar. El dador generoso siempre tendrá mucho. ¿Qué va a pasar con el dador generoso? Siempre va a tener mucho. La razón por la que Dios nos da de modo tan suficiente es para que nuestra generosidad nos exhorte a hacer más buenas obras. Vemos entonces que no es para enriquecernos nosotros mismos, sino para también bendecir a otros, para que otros también alcancen ese favor de Dios. Cuando Dios haya un dador generoso, Él pone un amor especial en esa persona y repone abundantemente sus recursos para que pueda dar más. Yo recuerdo mucho un consejo del hermano Pablo, el ancianito misionero que me introdujo hace muchos años en esto de las misiones. Nos íbamos a Estados Unidos a visitar a sus amigos, predicar en las iglesias, y él una cosa me dijo que yo de primero no entendí. Me dijo: no pidas nada. Cuando uno va al norte ve tantas cosas. Dije: híjole, cuántas cosas me quisiera yo llevar para la obra y esto serviría. Pero él dijo: nunca pidas nada, pero si te dan, aunque tú tengas, recíbelo. Tú no lo ocupas, pero sí habrá otro hermano que lo puede ocupar. Y así Dios nos bendijo con muchas cosas que pasaron por nuestras manos para bendecir. En ese tiempo trabajábamos mucho en la sierra de Oaxaca con los indígenas zapotecos, y Dios bendijo por este medio del hermano Pablo este pensamiento: si tú tienes y no lo ocupas, otro más lo puede necesitar. Que seamos ese puente de bendición. Y por eso Dios bendice abundantemente al que es generoso, porque Él nunca se retiene, nunca retiene nada, sino siempre está buscando a alguien más a quien bendecir. Prueba a Dios otra vez y sé generoso. Si somos dadores fieles, Dios va a establecer un flujo constante de bendiciones, de modo que mientras más demos, más podremos participar de nuevas oportunidades de ayudar a otros. La instrucción que concluye el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 se basa fuertemente en lo que dice Dios en el libro de Deuteronomio. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 15, versículo 10 y 11. Deuteronomio 15, 10 y 11. Escuche bien, dice: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, y por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Qué
qué instrucciones tan precisas Dios da a su pueblo. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel es una nación poderosa económicamente? Que tiene la mejor ciencia, la mejor tecnología, y a pesar de que todo el mundo lo quiere borrar del mapa, no ha podido. Que los más grandes científicos que tiene el mundo son judíos. Que Dios les ha dado una sabiduría tremenda para inventar cosas, porque es su pueblo. Y a ese pueblo Él le dio instrucciones precisas en cuanto a la manera como ser bendición al mundo. Y por eso estas instrucciones que leemos aquí, dice sin falta, o sea, que no se te olvide, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. O sea, cuando le des, no le des así poquito, dale generosamente. Es lo que está diciendo aquí, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. O sea, pobres nunca van a faltar, siempre va a haber pobres. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Así que el Señor hace ya mucho tiempo prometió bendecir y prosperar todas las empresas de los hermanos, de los dadores generosos y obedientes, no para que se enriquezcan y consuman esa bendición en sus propios deseos, sino para que puedan contribuir dando y así hacer buenas obras, supliendo necesidades de otros hermanos. Por eso Dios nos da para que podamos dar. Para recalcar además de sus enseñanzas sobre las ofrendas, que las ofrendas eran reales, Pablo hace referencia a otros versículos en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 9:9 es una directa del Salmo 112:9. El mismo Dios que provee fielmente todo cuanto necesitan sus hijos es bondadoso con todos los hombres, de modo que extramisericordiosamente recompensará a sus hijos que dan generosamente. Una recompensa eterna de justicia es la máxima expresión de la generosidad de Dios con aquel que da de todo corazón. Pero las bendiciones temporales también reflejan su generosidad. Tal generosidad se encuentra en el presente porque el Señor ama al dador alegre y lo bendice de manera especial, como dice Proverbios 3:9 y 10, Proverbios 10:22 y Proverbios 28:27. Este es el segundo beneficio de la cosecha de Dios. La tercera es gloria a Dios. ¿Cuál es la tercera? Gloria a Dios. Segunda de Corintios 9:11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué? Acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda ¿en qué cosas? En muchas acciones de gracias. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio. Amén. Cuando el apóstol Pablo, Tito y sus compañeros llevaron la ofrenda especial a la iglesia de Jerusalén, los creyentes ahí, ¿qué cree que sintieron? ¿Qué cree que pensaron? Cuando de pronto vieron que llegó Pablo, pues no había bancos en ese tiempo, así que ellos debieron haber cargado todo el dinero.
Y cuando lo vieron entrar a la iglesia y decir, Pablo, mira, hermanos, y entrega todo el reporte, esto y esto hicimos por todo un año, y aquí está para que sean bendecidos. ¿Qué pasó con la iglesia de Jerusalén? Así se quedó de asombrado como nosotros ahorita, así serio. Seguramente se llenaron de alegría, de gozo, y dieron gloria a Dios. Entonces la cosecha de la generosidad de Dios es gloria a Dios, alabanza a Dios, porque tocó el corazón de aquellos para bendecirnos a nosotros. Abundó en muchas acciones de gracia. Imagínate el pueblo levantando voz para glorificar a Dios, agradecidos por lo que Dios había hecho a través de la iglesia de Corinto. Esto le demostró a la iglesia de Jerusalén que los corintios eran genuinamente salvos. ¿Se acuerdan que Corinto estaba llena de problemas? Que había entre ellos divisiones, que abusaban de la cena del Señor, que se demandaban unos a otros, que uno tenía la mujer de su hermano y así, cosas así. Podrían haber pensado en la iglesia de Jerusalén, no, pues la iglesia de Corinto sí que es bien pagano, no es cierto que son convertidos. Bueno, pues aquí está una prueba. Por su generosidad, ellos probaron que la iglesia de Corinto de veras eran cristianos, genuinamente convertidos. Una cuarta bendición o recompensa o fruto de la generosidad o de la cosecha de Dios es que, imagínense el vínculo que formó esta acción de la ofrenda de los hermanos de Macedonia y de Corinto. Fíjense, esa unión que seguramente les atrajo y dijo, no, pues ahora sí que tenemos amigos y pues vamos a orar unos por otros, que es la función primaria de la iglesia. En esa unidad de familia, que seamos amigos, porque me ayudas. Bueno, también a lo mejor llega un día en que yo te puedo ayudar, pero mientras quiero orar y dar gracias a Dios por tu vida, porque eres bendición para mí. Todos los miembros del cuerpo necesitan uno al otro, ¿sí o no? Entonces todos los miembros de la iglesia nos necesitamos unos a otros. Entonces cuando tienes la oportunidad de bendecir a alguien, se crea un vínculo allí de amor y de unidad y de gratitud a Dios, porque suplió a través de él una necesidad que tú tenías. Ahora tenemos que entender muy bien que este acercamiento, unidad o vínculo pues no es convenenciero, nomás porque recibo una bendición o un favor, sino porque en verdad siento en mi corazón amar. Entonces me extiendo en amistad con la persona, y esto entonces es agradable al Señor, porque es la manera como también Él nos puede unir. Otra cosa como resultado de la cosecha de Dios es que nos parezcamos a Dios, quien no escatimó a su propio Hijo. Amó tanto al mundo que dio a su propio Hijo. Amén. El planteamiento más alto y alentador del apóstol Pablo en su instrucción sobre los beneficios de la cosecha de Dios está en el versículo 15 y dice así: gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es ese don inefable? ¿La ofrenda? No. Su don inefable, está hablando de Dios. ¿Cuál es su don inefable para nosotros? Su Hijo Jesucristo. El regalo más grande, el regalo inmerecido, porque ¿quiénes éramos nosotros para que Dios nos diera a su Hijo? Entonces el don inefable es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien inspira a todos los dones que se mueven en la iglesia. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros.
El don es tan inmenso y tan glorioso que el lenguaje humano no lo puede describir. El ejemplo de Dios al darnos a su Hijo unigénito puso el fundamento para toda ofrenda o toda dádiva cristiana. Cuando damos generosamente, somos semejantes a Dios. La culminación de la alabanza de Pablo sugiere el beneficio final de la dádiva, el especial final, el aspecto final del verdadero camino a la prosperidad es mostrar nuestra semejanza a Dios. Cada vez que nosotros damos generosamente, nos estamos pareciendo más a Dios. Cuando esperaba su muerte, Jesús dijo a los discípulos en San Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De quién estaba hablando Jesús aquí? De Él mismo. Él dio su vida, la semilla cayó en tierra húmeda. Si yo guardo granos de maíz aquí pueden durar años, pero si le pongo en tierra húmeda, a los 8-15 días brota. Por eso Jesús dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, sin fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto está llevando Jesús? Nosotros somos un fruto de esa siembra. Qué bendición que nosotros podamos entonces también parecernos a Dios cuando damos generosamente. Amén. En otra epístola, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice que tenemos que ser imitadores de Dios, que hagamos lo que Él hizo. Y en esto pues incluye las dádivas, incluyen las ofrendas. También nos cita la muerte expiatoria de Cristo como el ejemplo máximo de autosacrificio en Efesios capítulo 5, versículo 2. En vista de esto entonces, ¿cómo es posible que tú y yo consideremos de muy difícil sembrar nuestros recursos tan amplios y generosamente como podamos? ¿Por qué decir que es bien difícil? Si el ejemplo lo tenemos y si somos tan bendecidos por esa siembra generosa de Dios al darnos a su Hijo, ¿por qué nosotros no podemos entonces también hacerlo generosamente? Después de todo, una ofrenda o dádiva como esa sencillamente trae como resultado que seamos cada vez más semejantes a Dios y cada vez menos semejantes al mundo. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Elías cuando Dios habla en el arroyo de Querit? Y le dice que se acabó el agua del arroyo porque había sequía, y en ese tiempo los cuervos le traían pan y carne mañana y noche. Entonces cuando se acaba el arroyo, el agua donde él tomaba, dice, ahora levántate y vete a Sarepta de Sidón, que ahí he dado órdenes a una mujer viuda para que te sustente. ¿Por qué no lo mandó a la casa del rey? ¿Por qué lo manda con una mujer y viuda, que no tenía esposo para que trabajara o viera por el sustento de ellos, de ella y de su hijo en este caso? ¿Se acuerdan cuando Elías se acerca al pueblo y ve que esta mujer está juntando leños y le dice, la llama y le dice, tráeme un vaso de agua? Ella dice, sí, ahorita, sin conocerlo. ¿Cómo Dios había dado instrucción a esta mujer? ¿Qué clase de mujer era esta? Seguramente era alguien que amaba a Dios y escuchaba a Dios también. Y no dudó, aunque era hombre y ella viuda, no dudó en ir y disponerse para ir por un vaso de agua. Y cuando ella iba le dice, pero espérame tantito, también me traes una torta cocida debajo de la ceniza. Y allí es donde sucede lo tremendo, porque esta mujer dice, ay Señor mío,
Dios sabe que nomás tengo una poquita de harina en la tinaja y un poquito de aceite. Juntaba estos 3 leños para ir y hacer pan para mi hijo y para mí y dejarnos morir porque no hay más. Está bien como tú has dicho, dijo Elías, pero hazme para mí primero una torta y luego harás para ti. Qué tremendo. La mujer le creyó, regresó, trajo el pan, regresó, hizo comida y hubo comida para mucho tiempo. No había cultivos, no había cosechas, así es de que por lo menos pasó después de que llegaron las lluvias y pudieron sembrar otro año de espera para que hubiera fruto. Pero en la casa de la mujer viuda no faltó pan. La casa del rey estaba muriéndose de hambre. Gente del pueblo murió por hambre, pero por la fe de esta mujer y su obediencia hubo alimento en su casa. Así es como nosotros debemos creer. Él es fiel para cumplir sus promesas. Si tú eres generoso de acuerdo al modelo bíblico y las características de la ofrenda, nunca te va a faltar lo que necesites. Pero tienes que ejercitar esa fe y administrar esos recursos con integridad. Entonces, cuando des generosamente, segarás una rica abundancia del propio Dios, porque Él te va a bendecir. Este es el verdadero camino de la prosperidad. Así es como el pueblo de Dios puede prosperar, no manipulando, no presionando, no haciéndolo de otra manera, sino conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Quieren ser prósperos el año entrante? ¿Qué tienen que hacer? Ser generosos. Ser generosos. Creerle a Dios. Tome la fe de esta mujer viuda de Sarepta, de Sidón, y vas a mirar que Dios es el mismo Dios de aquella mujer como el que nosotros tenemos el día de hoy. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, siempre motivando nuestra fe para que te creamos, Señor, lo que tú has dicho, lo que tú has prometido, para mostrarnos una vez más, Señor, que no te olvidas de nosotros y que estás al tanto de todo lo que nos puede faltar, con un poder que no podemos ni imaginar, para hacer lo que tú quieras, para bendecirnos, para respaldar nuestra fe, para bendecir nuestra obediencia. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo, a quien tú amas y a quien tú bendices abundantemente. Ayúdanos, Señor, a ser más generosos, a ser más desprendidos, a tener más fe, a tener más confianza en ti, Señor. Tal vez aquí en esta noche hay algún hermano que no tiene trabajo. Ayuda a creer que tú abres puertas que el hombre no puede cerrar, que tú abres caminos donde no hay caminos. Si algún hermano está en necesidad, Señor, tú eres su proveedor, tú eres el Dios Jireh que suple todo lo que necesita su hogar, su vida espiritual, su vida personal. Ayúdanos a seguir confiando y poner nuestra confianza en ti, no en nuestros recursos, no en nuestra capacidad intelectual, no en nuestra sabiduría, sino confianza en tu poder, que puedes hacer todas las cosas como tú quieras, Señor. Gracias te damos por ayudarnos a entender tu palabra y conocer la manera correcta, cómo tú quieres bendecirnos y cómo tú quieres prosperarnos. Ayúdanos solamente a poner en práctica esta verdad, creyéndola con fe en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.